Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora que estás escuchando esto. Esto hace Autocompas, yo soy Pedro Acosta. Y yo soy Gustavo Minuti. Esto es Autocompas. El día de hoy queremos hablar sobre la pandemia. ¿Qué tanto ha cambiado en nuestra vida, en nuestra profesión sobre todo, ¿no? Nuestra forma de aprender, nuestra forma de trabajar, la forma en la que los pacientes llegan al consultorio. ¿Tú qué opinas, Pedro? Y yo creo que el mundo, por lo menos para nosotros que trabajamos en la salud, y en la consulta privada y en las escuelas, yo creo que nos afectó a todo el mundo y que es un antes y un después de cómo fue y cómo vimos la pandemia, y a todos nos afectó de diferente forma. Entonces yo creo que hoy vamos a platicar de eso, y ya saben, si tienen algo que comentarnos, si algo se nos olvidó, si a ustedes les afectó o les benefició de alguna forma diferente, no van a compartirlo en la sección de comentarios, en YouTube y en Facebook, que vamos a estar checando también en Instagram. Entonces, bienvenidos y empezamos a platicar. Muy bien, güey. La pandemia, güey. ¿Cómo te pegó la pandemia, güey? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, güey? Fíjate que, bueno, tú y yo estábamos terminando nuestro posgrado. Bueno, estábamos en el segundo año y justamente a mí me tocaba irme de intercambio, a este intercambio que tenemos forzoso, por así decirlo. Me iba a ir a Guadalajara con mi compañero de generación y mira, se nos vino abajo justamente. Nos íbamos el sábado y creo que un día miércoles fue que ya nos dijeron mañana ya no regresen a clases, ya obviamente se cancelan su viaje, entramos en pandemia y pues listo, ¿no? O sea, tuvo sus cosas buenas, pero obviamente qué más se hubiera querido que tener ahí en casa todo, ¿no? Entonces podemos decir que te benefició o te estorbó ese intercambio que mencionas, que justamente yo estaba, pues no llegando al intercambio, yo realmente llegué, sí, casi llegando al intercambio de algunos congresos que tuve la oportunidad de asistir en Estados Unidos. Estábamos llegando de eso y pues se acabó, ¿no? Se acabó de una manera que nadie lo estaba esperando, se acabaron las clases, se acabó como sea la vida estudiantil y la vida normal del odontólogo durante un buen pedazo de tiempo. Pero me comentas que fue un intercambio forzoso. ¿Estabas preparado? ¿Te benefició? ¿Gastaste de Okis? ¿O no gastaste de Okis? No, fíjate que eso, pues ya sabes, estábamos dejando todo al final, también para saber, me acuerdo que aparte iba a ser creo que el premundial de los Olímpicos, no me acuerdo. Entonces mi compañero y yo estábamos planeando justamente que el hotel donde nos íbamos a quedar, el Airbnb, quedara cerca del estadio. Por algo ya lo dejamos al final y justamente nos dijeron no, entonces ya no hicimos la reservación. En parte no nos benefició porque era algo que sí queríamos tener en nuestra formación y pues no se pudo, ¿verdad? Entonces sí fue algo que nos perjudicó. Tú me imagino que también, ¿no? O sea, a final de cuentas es tiempo que fue más complicado acudir a la escuela, ¿no? Sí, ahorita, en sí, en momento, el día que nos avisaron, yo recién terminé de regresar de mi época de intercambio. La verdad, mi época de intercambio, que yo creo que hablaremos un poquito de esos intercambios en un capítulo, pero esa época de intercambio me tocó la fortuna de ir a la Universidad Autónoma de Yucatán, con los chicos del posgrado allá, y la verdad me la pasé muy bien. Y la verdad, pues llegué, y tuve la oportunidad de ir a 2 congresos, ¿verdad? No, se fue a un congreso a 2 congresos, a un interposgrados. Y después de eso tuve que ir a un evento en Estados Unidos. Y regresando a eso, no pasaron 2 semanas, una semana, cuando ya estaba ocurrió ese fatídico 12 de marzo del 2020, que todavía lo recuerdo, en el cual de un día para otro, pues no tanto, como unos 3 días antes, nos dijeron que ya no era necesario volver, o que ya no se iban a permitir la atención, que la contingencia se había salido de las manos. Ya lo había previsto yo un poco,
porque recuerdo que pues la mayoría de los compañeros ahí del posgrado somos de otra ciudad de la República, ¿verdad? Inclusive hay unos compañeros que son de otro país. Y estábamos siendo clásico el fin de semana antes de ese. Era miércoles, ¿verdad, Gustavo? Creo que sí, miércoles fue el último día que fuimos. ¿Verdad? Estuvo ese fin de semana, pues veníamos regresando un poco cansados de tanto viaje y hicimos una carnita asada, ¿verdad? Había mucha gente del norte, hicimos una carnita asada y en la carnita asada como que nos empezamos a platicar y empezamos a checar redes sociales y empezamos a ver que el mundo se iba a venir, así iba a acabar, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezamos a hablar a los coordinadores, a los maestros y decirles, doctores, yo creo que este show apunta para mal. Vamos a empezar a hablar, comprar vuelos antes de que colapse el aeropuerto de Ciudad de México, ¿verdad? Entonces sí fue como un momento medio de terror. No sé cómo lo viviste tú. Pues nosotros teníamos ese plan, de hecho nos íbamos a ir a Guadalajara en coche, de aquí de Puebla son creo que como 8 horas, entonces ya lo teníamos contemplado, en eso no cambió mucho. No, o sea, que sí, empezar a tomar ya clases en línea, eso creo que al principio fue complicado, ya al mes yo creo que ya lo teníamos un poquito más dominado, lo que sí es que los docentes como que se empezaron a acostumbrar como hasta octubre, eso de la camarita, de presentar, de esto, pero bueno, cosas normales, ¿no? Yo creo que sí, lo más complicado o lo más, no sé, que no se pudo aprovechar al 100 fue las horas de clínica. Afortunadamente no nos tocó como la siguiente generación, ¿no? Que ellos sí, pues fue poco lo que pudieron aprovechar de ese año y de hecho, no sé en tu terminal, pero al menos en la mía, se quedaron un año extra para aprovechar al 100, que yo creo que fue una excelente decisión por parte de estas alumnas. Y vamos a meternos a esa parte, ¿verdad? A platicar un poquito de eso, de cómo afectó la educación y la formación de muchos odontólogos y gente de posgrado, ¿verdad? El hecho de la pandemia, cómo nos afectó. Pues, yo creo que fuimos muy afortunados, por ejemplo, nuestra generación, en que yo creo que más afortunada la gente de arriba, nosotros, ¿verdad? Pero también a nuestra manera de que, pues, por ejemplo, yo me siento así porque todos los posgrados son diferentes, ¿no? Y si algo muy fuerte que tiene, por lo menos el posgrado donde me tocó estar a mí, fue la práctica. La práctica del posgrado es que son demasiadas horas, son muchas horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, casi atendiendo, con sus horas de teoría, claro que repartidas y todo ese show, pero sí es mucha la práctica que tenemos. Con esto, ¿verdad? A costa de que yo sentía, por lo menos de mi generación, sentíamos que nos hacía falta un poco de teoría, fíjate. Nos hacía un poquito falta de teoría también entre las horas de laboratorio y todo lo que tenemos que hacer. Y el hecho de que llegara la pandemia, yo pues hay que intentar verle el lado bueno a todo, ¿verdad? Yo creo que me benefició en el hecho de que pude tener más teoría. Y con la cantidad de fenómenos que se desarrollaron de que hubo una explosión de webinars, que ahorita vamos a platicar de la época que cuando los webinars atacan, pero yo creo que me benefició hasta cierto punto. Claro que las horas de clínica se vieron afectadas, ¿verdad? Pero en sí yo siento que no me quejo con la cantidad de tiempo que tuve para practicar, pero yo creo que ese es un caso muy particular de mi posgrado y de los posgrados que funcionan así como en el que yo estuve. Los compañeros de una generación inferior, ellos sí se vieron muy afectados, básicamente estuvieron nada más el mes de enero o los primeros meses en clínica, y estos compañeros pues muy acertadamente decidieron quedarse un rato más para tener un poco más de práctica clínica. Algunos compañeros decidieron estarse ahí estando con doctores o trabajando. Yo creo que todos, por lo menos en ese nivel, buscan el medio para no quedarse sin práctica, para no quedarse sin aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Que es estar en un posgrado. Pero a mí me llama mucho la atención cómo afectó a los chicos de licenciatura. ¿Tú qué experiencias viste ahí o qué onda
con la gente de licenciatura, o qué hubieras hecho si te hubiera tocado a ti esta época en los años de práctica clínica, esos 2 años, digamos, a partir de sexto semestre o algo así. ¿Cómo te sientes ahí con ese rollo? Bueno, sí creo que es ha de haber sido muy difícil para estos estudiantes. Inclusive la chica que hoy en día está aquí de asistente en el consultorio me comenta que fue difícil, ¿no? Porque a final de cuentas no es lo mismo ver la teoría de anestesia a cuando ya llegas a la práctica, ¿no? Y creo que ya le tocó retomar ya las clínicas en los últimos semestres, cuando el profesor espera que ya hayas anestesiado, no sé, al menos unos 5 pacientes, y que te toque que es tu primera vez ya en octavo, en noveno o en décimo, pues ya es complicado, ¿no? Sí, creo que acá en Puebla sí se tomó la opción de que pudieran, o más bien necesitaban tomar como unos cursos extras, o sea, no nada más la clínica del semestre que te tocaba, sino extras unos pacientes más. No sé realmente qué hicieron, pero sí hubo ahí una forma o un intento de arreglarlo. Yo, fíjate que digo, creo que todos los estudiantes más o menos tendrán una percepción de qué tanto nos afectó, pero tú, por ejemplo, tomaste tu vuelo a Chihuahua otra vez, ¿y qué hiciste? ¿Te quedaste resguardado? ¿Empezaste a trabajar? ¿Qué hiciste? Bueno, regresé a Chihuahua, a mi casa, y pues yo creo que la pandemia trascendió los centros educativos, trascendió la universidad, trascendió muchas cosas, y mucha gente tuvimos que dejar de trabajar. Aunque tuviéramos consulta privada y estuviéramos a lo mejor algunos en algún centro médico o algo así, en mi caso fue que se paró la consulta por completo, aproximadamente 2 meses, 60 días. Y se recapituló o sea, regresamos a la consulta 2 meses después, que básicamente fue todo abril y mayo, creo que son los meses que descansamos, y en junio regresamos a trabajar, y pues con las afectaciones de eso, ¿verdad? Te sientes un poco frío, te sientes un poquito mal, entonces la consulta no regresó al 100% porque la gente tenía mucho miedo, había demasiada desinformación. Y yo que me dedico a la prótesis, pues son pacientes o muy adultos, que es donde se vio más afectado, y los pacientes que también son un poco neuróticos, ¿verdad? Y que pues no culpa de ellos, ¿verdad? Había una desinformación tremenda y un pánico generado en el cual pues se tuvo que dejar de atender, y afectó bastante el flujo de pacientes. Yo recuerdo que batallamos un ratito para recuperarnos, pero poco a poco nos recuperamos. No quiero saber ni cómo fue en el caso de los niños. Yo creo que afectó demasiado. O cómo te sentiste tú en flujo de pacientes niños. Mira, yo la verdad sí dejé de trabajar un mes y medio. Ya después de ese tiempo vi que varias clínicas, y sobre todo que estaban empezando a sacar estas propuestas por parte de las universidades sobre cómo van a ser los protocolos de atención con COVID. Mandamos a comprar estos, ¿cómo se llaman? Como trajes de Oompa Loompa, dice mi esposa, de estos que son para pintar. Y sí, o sea, con eso la verdad, pues ya te empezás a sentir un poquito más seguro. Me mandé a hacer una careta especial, ya sabes. ¿Qué chingaderas compraste? ¿Qué chingaderas compraste? ¿El traje de Oompa Loompa? Ajá. Bueno, como tres, porque obviamente por ser pediatra, pues tenían que ser de colores, no nada más el blanco, y eso sí era súper rudo trabajar ahí. El calor, te sentías hasta demasiado torpe al estar agarrando cosas. Sobre todo que eran meses así de mayo, junio, julio, agosto, que eran pinches meses de calor horrible. Por cierto, era cuando empezaban las sequías, ¿no? Sí. Bueno, acá en Puebla, bueno, sí se puede decir temporada de sequía, pero sí, no fue nada fácil. Pero sí, más o menos, a final de cuentas, justamente ya sabes, la época de calor es la época de las infecciones, entonces empiezan a haber llamadas, etcétera. ¿Pero te afectó tu flujo? Sí, bastante. O sea, la verdad es que de por sí yo, como estaba todavía en el posgrado, nada más estaba trabajando 2 días a la semana y nada más medias tardes. Entonces era lo que tenía permitido con la escuela, y aparte era el único tiempo que podía.
y, y de por sí, o sea, ya con la pandemia, no sé, empezaba a ver 1 o 2 pacientes a la semana y ya después, pues fue subiendo poco a poquito. Tú, no sé, tan drástico, ¿viste el bajón en tu consultorio o cómo lo ves? Lo que pasa es que sí fue un bajón, claro, pero porque, digo, gracias a Dios, pues es un consultorio que ya tiene algunos años, ¿sabes cómo? Tal vez se podría sonar exagerado, pero al flujo y al número de consultas y pacientes que son habituales y cosas así, sí se vio afectado. Tardamos un ratito, yo creo que todo ese año en recuperarse, sobre todo cuando ya se vino el COVID de verdad, porque yo creo que todo ese tiempo, ¿verdad? Con disculpa de la gente que sabe epidemiología y que es muy puritana en el tema, yo siento, y por lo menos la percepción general de la gente que no estamos mucho en el tema y la opinión pública de la gente que no tiene nada que ver con la salud, que ese periodo de encierro no estuvo muy bien calculado, porque cuando realmente estaban los contagios horribles, yo calculo que más o menos noviembre de ese año, que algunas personas bastantes, por ejemplo aquí, yo puedo decirlo por el norte del país, fue cuando hubo más bajas, ¿verdad? Hubo más decesos de personas por causa de COVID, entre ellos hasta familiares cercanos míos. Fue cuando ya se estaba haciendo un poco más laxas las leyes anti-COVID. Entonces yo creo que fue un mal cálculo y que afectó bastante a la economía de todos. Pero también no podemos culpar al 100%, nadie sabía cómo reaccionar realmente en ese momento. Recapitulando un poquito, no me quiero ir a lo de a pasarme tan rápido lo de la educación. Yo creo que a todos nos afectó. Tal vez no estamos conscientes o no podemos dimensionar qué tanto nos afectó el suspender nuestra educación. A nivel de licenciatura yo creo que fue el daño más grande, porque esos primeros contactos, esas primeras exoncias, esas primeras limpiezas, esas primeras anestesiadas siquiera, pues yo creo que todas esas experiencias que se perdieron va a ser un daño y una mella muy grande en todas esas generaciones que sufrimos los estragos de la pandemia. Pero yo creo que queda en cada quien en superarlo y superarlo su manera, que los obstáculos, que la constante educación y la actualización, yo creo que vamos a suplir. Y como lo intenté hacer yo, ¿verdad? Que verlo como un beneficio, que si no tuve práctica, pues aumentarlo con teoría, y ahora que ya las cosas han normalizado un poco más, seguir esforzándome un poquito más para suplir esa falta que me hizo y que no podemos controlar y que nadie lo quiso así, ¿verdad? De práctica y de clínicas. Entonces, Fíjate que eso sí está muy interesante. Se me había olvidado decirte, pero nuestro coordinador de la terminal, la verdad que se puso súper pilas, o sea, hizo algo maravilloso, porque ahora él siempre intentaba que una vez al mes tuviéramos un ponente nacional, o a veces internacional, pero la verdad internacional era raro que accedieran a venir a Puebla. Y en pandemia, pues como todo era online, la verdad se pudo que tuviéramos un ponente internacional a la semana. O sea, todos los viernes teníamos, recuerdo al doctor Yepes, que es un reconocido odontólogo pediatra, radiólogo, o sea, es un super crack este doc. Hubiera sido muy difícil que viniera a visitarnos, y gracias a la pandemia lo tuvimos un viernes. También tuvimos pláticas con el doctor Cabanillas, si mal no recuerdo con el doctor Villalobos, tuvimos cursos de farma, o sea, pero iban a ser ponencias que en la manera habitual no lo hubiéramos conseguido, por lo menos no con esa carga de trabajo. Entonces, como tú dices, cambiamos a lo mejor un poquito la clínica por los conocimientos, y a final de cuentas, pues recordando que nosotros pues tenemos que pasar un prope o sea, antes del posgrado, pues a lo mejor ahí se niveló un poquito, porque quieras que no, ahí ya empiezas con la práctica clínica, y a final de cuentas termina el posgrado y nunca dejas de aprender. Afortunadamente te tienes que seguir actualizando, y esos nuevos conocimientos se tienen que ir practicando ya en la clínica, ¿no? Sí, eso es una realidad. Ahorita quiero hablar un poquito más del tema de cómo se abrió tanta gente, tantos maestros, ¿verdad? Tantas figuras importantes para empezar a dar contenido gratis. Contenido gratis porque ellos estaban sufriendo lo mismo que nosotros. Ellos tenían fechas programadas para
para dar conferencias, tenían cursos programados, tenían toda su vida, toda la vida normal y de actualizaciones que ellos están acostumbrados de estos ponentes de adhesión, estos ponentes de pediatría, estos ponentes, todo el mundo ontológico, todas las grandes figuras del mundo ontológica también se vieron afectadas y pausadas. Y muchas de esa gente se le ocurrió hacer este tipo de webinars, de directos en ¿cómo se dice? En Instagram, en redes sociales, que pues jalaron muy bien, pero hubo un momento de que salieron un poquito de control. Estoy teniendo un recuerdo, Gustavo, medio raro, de que ese año estuvo bien fatídico, porque no nos vamos a cansar de recordarlo y no se olvida, ¿verdad? Justamente fue fatídico para nosotros, sobre todo los que estábamos en Puebla, ¿verdad? Y todas las universidades de Puebla, porque justamente una semana, 2 semanas antes de la pandemia, quiero decir, te digo que fue bien largo ese año para mí. Empezó el año, me fui a intercambio. Intercambio fuimos al interposgrado. De interposgrado tuvimos unos días en Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos trabajamos un ratito, ¿verdad? Y después de eso hubo una huelga en la escuela. Hubo una huelga en la escuela por el fallecimiento, por el asesinato, ¿verdad? Mejor dicho, de 3 pasantes de medicina. Creo que 2 de la institución de Puebla y otros de la escuela de la UPAEP. Y hubo una huelga. Por lo tanto, suspendió 1 semana y media clases. Y apenas estaba recapitulando y se acabó y fue cuando el COVID atacó, ¿no? No sé si te recuerdas esa época. Casi se me está olvidando. Sí, claro. O sea, esa parte fue un extra que creo que nada más pasó en Puebla. Espero que solo haya pasado en Puebla. Y sí, digo, no fueron 2 semanas extras, pero... O sea, nuevamente, creo que a nuestra generación no nos afectó tanto como la que iba entrando. O sea, la que iba entrando apenas estaba como que agarrando un poquito de flujo, de experiencia para agarrarlo, a empezar a atender a los pacientes, y de la nada esta huelga y ya otra vez se empiezan a enganchar y la pandemia. Pero claramente a estas personas que quedan llegando hicieron de su forma, ¿verdad? Hicieron a su manera ellos quedarse más tiempo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los posgrados hicieron eso de dejarlos más tiempo, que 1 año entero creo, practicando y teniendo toda esa práctica clínica que les hizo falta. Pero por ejemplo a nosotros, a nuestra generación, y es algo que no vamos a callar, nos afectó de maneras muy, muy sutiles, porque el estudio en posgrado, ¿verdad? Y el estudiar ontología, estudiar tu carrera y cualquier cosa, está dentro de tus planes de vida acá. Está dentro de tus planes y tú ya tienes una fecha pactada para cuando vas a terminar ese proceso. Entonces muchos de nosotros ya teníamos compromisos para terminando esos 2 años. Yo recuerdo compañeros que se iban a casar y cosas así. Que también se les afectó bastante su vida personal porque no se pudieron casar por la pandemia y todo ese show. Entonces, el hecho de que nos pidieran algunas personas de nuestra generación que si nos queríamos quedar un poco más, que algunos sí lo hicieron, o a su forma, ¿sabes cómo? Yo creo que ya intervino y fue bastante imposible para muchos de nosotros el poder tomar una medida así. Entonces, pues, de alguna manera nos afectó, pero no nos podíamos quitar. ¿Tú cómo te sentías? O no sé si viste un poquito de eso que estoy hablando. No, claro. O sea, pues a final de cuentas, yo me acuerdo que mi papá estaba preocupadísimo. O sea, decía, es que y el tiempo que tenías que invertir a esa práctica, ahora sí que pues se tuvo que dar que fue el bautizo de mi nena. Y ahí el coordinador habló directamente con mi papá y le dijo, no, pues, o sea, a final de cuentas salen con unos meses menos de experiencia, pero ya es también experiencia a nivel posgrado, en la cual, pues ya es, como tú dices, ¿no? Es diaria la práctica, diaria, y bien, más bien, en vez de no conocer sobre la técnica, es más bien no tenerla tan hábil, cosa que en el consultorio de todas formas lo vas a seguir puliendo a diario. Y lo que mencionas de las bodas, o sea, yo con 2 de mis primos hermanos, era muy, muy gracioso porque uno se casaba en junio y bueno, suspenden la boda, y otro se casaba en marzo, entonces decían, por fin ya se va a casar primero el de marzo, ¿no? Y resulta que la pandemia se extiende hasta ese marzo. No, pues ahora siempre sí se casa primero el otro. Y así, o sea, se terminaron casando entre 1 y 2 años de diferencia de la boda que ya se tenía pactada. Y obviamente traía repercusiones así de que
bueno, la casa que habían rentado para quedarse toda la familia hospedada, pues ya no estaba disponible al siguiente año. O sea, de que se dieron situaciones así, claro. Y, pero sí, yo creo que es algo que ya pudimos dominar, o por lo menos acostumbrarnos a este nuevos protocolos, nueva realidad, ¿no? Tú, por ejemplo, tu práctica, ¿algo cambió? O sea, ¿hoy estás haciendo algo distinto por la pandemia? Por la pandemia, yo creo que esto se tiene que decir, ¿verdad? Voy a recapitular un poquito antes de platicar. Bueno, ¿qué estoy haciendo diferente por la pandemia? Cuando fue lo de la pandemia, tuvimos que regresar en pleno 2020. Pues sí, yo también me compré mi overall, mi mono, ¿verdad? Ese que se cerraba hasta acá. De hecho, hasta compré después uno muy nice de una marca de uniformes clínicos. Y usábamos máscara y desinfectábamos todo. Pero es que básicamente no cambió mucho más que con esos tipos de indumentaria que teníamos que usar. Inclusive inventaron, digo que fue la pandemia también dio mucha oportunidad a gente muy ingeniosa, ¿verdad? Y alguna gente muy abusiva, también mencionarlo, de innovar productos súper chafos y algunos súper inteligentes, ¿verdad? Recuerdo que vendían como unas caretas que le ponías una mesa literal al paciente así transparente y que trabajabas a través de ellas. Tocó ver esa cochinada. Sí, claro que sí, pero no, ahora sí que imagínate un niño ahí, no. No, O no, y sea, nadie. También venían como una especie de guantes o de cuadrito, como si fuera el de los Simpsons cuando está trabajando con la cosa nuclear, así para que trabajaras a través de ella. Eran cosas completamente ridículas y que no se basaban en nada científico. O sea, es como, como si el virus fuera un espíritu maligno que atraviesa las superficies y viene y te perfora. No, es una cosa, totalmente biológica que necesita ser transportado por alguna parte. Y pues por lo pronto, si estás usando una pieza de mano de alta y ese slush y ese spray, pues ya estás jodido. O sea, es como si te vas a contaminar. Entonces, pero realmente los protocolos no cambiaron mucho, porque para nosotros, o para por lo menos sí debería ser para todos los dentistas que trabajan, todos los pacientes son infecciosos. Todos los pacientes son focos de infección. Entonces tú siempre usas bata, siempre usas barreras de protección, siempre usas guantes, siempre desinfectas entre pacientes, siempre esterilizas sus cosas, siempre usas guantes, siempre usas cubrebocas. Yo me reía mucho de la gente que decía, no puedo usar cubrebocas todo el día en un espacio cerrado. Nosotros hemos vivido todo el tiempo con cubrebocas y con barreras todo el tiempo. Entonces, realmente, si tú tenías una práctica correcta, no siento, por lo menos yo no sentí que mi práctica fuera diferente. ¿Sabes cómo? O sea, básicamente, después de que dejé usar esa máscara que era horrible y que volví a los cubrebocas, ya sean N95 o cualquier cosa, realmente no sentí que fuera el gran cambio. Y yo creo que los dentistas no tuvimos ningún reparo en poder usar un cubrebocas adentro de un avión. O sea, era normal para nosotros. No sé cómo te sentiste tú. mira, sí tienes toda la razón. O sea, lo describes muy, muy bien, pero mira, yo creo que si algo sí cambió, sobre todo en los primeros meses, yo recuerdo una maestra de licenciatura que nos decía, ¿por qué te sentirías nervioso de atender a un paciente con VIH? Porque justamente con lo que tú dices, pues claro, ¿no? O sea, si tú tratas a todos los pacientes como si tuvieran VIH, no deberías de estar nervioso porque vas a estar al 100% protegido. Sin embargo, si le hacías la historia clínica y decía VIH positivo, como que te ponías más nervioso, ¿no? Y justamente aquí con lo del COVID, tú decías, pues yo estoy hasta con la careta, todos estamos con el cubrebocas, bueno, el paciente se lo quita, obviamente, ¿no? Pero sí tenías ese sentimiento, ¿no? O sea, o esa preocupación de, ok, eh, yo estoy con todas mis barreras de protección, sin embargo, pues sí podría ser este contagio. Entonces, creo yo que sí, a lo mejor y bajó hasta nuestra misma confianza en algunos, yo sé que con otros no, pero sí era distinto, y sobre todo que ya sabes, algo que sí cambió es, yo sé que con tus pacientes no es tan habitual, pero los niños se enferman a cada rato, o sea, de lo que sea. Y no sabes cuántas cancelaciones teníamos porque nos preguntaban los mismos papás, oigan, tiene tos, pero no le he hecho prueba. ¿Cancelamos o no cancelamos? Y ya de entrada era sí, o sea, con tos, dolor de garganta,
temperatura, lo que fuera, era cancelar por seguridad sobre todo de nosotros, de todo el personal, y sobre todo que no fuéramos el foco de infección para otros pacientes, ¿no? Y en eso sí tienes razón que cambió bastante, y yo creo que sigue cambiando. Yo creo que actualmente todavía si yo veo un paciente que tiene síntomas de resfriado, que trae catarro y que no me presenta una prueba negativa, sobre todo porque lastimosamente, vean esta realidad en este país, mucha gente sigue sin creer o sin dimensionar lo que pasó, y como digo, sin creer, como si fuera una cuestión de creencias en la situación o en la existencia de este agente patógeno, de este virus, ¿verdad? Entonces, pues todavía yo hasta la fecha, si lo veo con resfriado, si lo veo así medio mal, yo no le doy cita y le digo que se le tiene que quitar la tos, porque no voy a poder batallar con lo que le voy a hacer. Y sí voy a batallar con lo que le voy a hacer, pero básicamente para no entrar en conflicto digo ese pretexto, pero realmente es todavía refugiarme un poquito para no resfriarme, para no contagiarme de COVID o ser un punto de infección, como tú dices, para otros pacientes que vayan conmigo de resfriarse de COVID. Porque me pasó. Yo me contagié de COVID, de hecho va a ser un año que me contagié de COVID y me puso una friega. Yo decía que por ser joven y mil cosas, ¿verdad? No me iba a pegar tanto. No terminé hospitalizado ni nada, pero sí fue una semana muy difícil de llevar. Entonces, y justamente una paciente fue quien me contagió. Ya había tenido incidentes por esas fechas de pacientes que los atendía un sábado y el lunes me avisaban: doctor, salí positiva. Madres, pues ni modo, ¿verdad? Pues a esperar a ver qué pasa. Y me había salido ileso. Pero recuerdo muy bien una paciente que llegó un día martes, porque el lunes no pudo ir, y le pregunté: ¿cómo está, señora? Sobre todo una persona de la serranía. ¿Cómo le fue? No, es que tuve muchos problemas allá. Y pues no quieres indagar, ¿verdad? No quieres ser metiche, si no te quieren contar nada. Y a los 3 días me enfermé de COVID, entonces ya me imagino qué tipo de problemas tuvo la señora, sobre todo ya en su casa. Entonces, también aprendimos mucho de eso, ¿verdad? Por lo pronto yo me quedé después de pandemia con un sabor de boca muy amargo y muy decepcionado, y creo que todos los tenemos que decir, se tiene que decir, de la sociedad mexicana, por lo pronto la que estamos nosotros, y de mucha gente que tenía comportamientos sumamente egoístas, de que no les importaba resfriar a los demás, que por ser jóvenes seguían saliendo de fiesta, y sobre todo, por ejemplo, hubo un tiempo, si te acuerdas, Gustavo, de que hubo una escasez de cerveza, güey, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Sí, o sea, pero bueno, es que hubo escasez de todo. O sea, si me preguntas, la que realmente me preocupaba era la escasez de guantes. O sea, se me hacía absurdo que, o sea, cuánto, y esto es algo importante que yo creo que marcó a todo nuestro gremio, ¿no? Como una caja de guantes pasó de costar 80 pesos los 100 guantes a 450, 550 pesos las 100 unidades. O sea, eso estuvo, pero cañón, sí, ¿no? Regreso. No me vas a hacer quedar como un borracho, güey. No me decía por lo de la cerveza. Es que haces de cerveza. No, yo recuerdo, cabrones. Bueno, ya dije un disparate. No sé si lo vamos a poder mutear. Yo recuerdo raza que se iba y se formaba horas para que les vendieran un 12 de cerveza y se los vendían a sobreprecio. Y exponía su salud, exponía la salud de todos, no aguantarse a tomar o hacer su fiestecita o hacer cualquier cosa. En ese momento yo dije, y lo sostengo, y siempre va a ser mi ejemplo, que nunca más vuelvo a no cobrar consulta. Porque si la gente tenía dinero para hacer esas cosas y exponerse de tal manera para hacer esas cosas, obviamente tienen dinero para pagarte una consulta. Y quiero que les sirva de reflexión a toda esa gente que lo está escuchando. Y sí, de reflexión, o sea, es increíble cómo se escaseó lo que son los cubrebocas y los guantes. Recuerdo que mucha gente iba a comprar guantes a depósitos y sea dentistas, que varios depósitos, ¿verdad?, amablemente hicieron la labor de no venderle guantes a personas que no fueran del gremio. Y poco a poco fuimos viendo cómo esa caja de 100 pesos, 120 pesos fue subiendo a 150, 180, 200, hasta llegar al valor, lo que son los cubrebocas, que pues, los cubrebocas fácilmente los puedes conseguir por medio de internet, ¿verdad? Pero los guantes es algo que no ha bajado de precio. Y creo que es una apreciación o una cosa que ya está completamente injustificada, ¿verdad? Y que ahí siguen, y que no lo bajan, y que pues, nos afectó a todos, ¿verdad? Entonces... Mira, ya que en Puebla ya mejoró bastante, ¿eh? O sea...
del costo que llegó a tener. Ahorita puedes encontrar una caja de nitrilo yo la última semana las conseguí en 150 los 100 pares de guantes. Sigue estando pues casi el doble de lo que estaba cuando inició la pandemia, pero está, híjole, una tercera parte o una cuarta parte de lo que llegó a estar en periodo de pandemia. O sea, yo me acuerdo llegar a ver hasta en 600 pesos 100 guantes. Sí, estuvo. O sea, estuvo criminal. Mucha gente haciendo agosto, vendiendo cubrebocas a superprecio a gente, porque muchas cosas que estuvieron muy mal y muy tristes y cosas que nos hacen reflexionar y que esperemos no olvidar, como el detalle ese que te platico de las filas de cerveza, como la gente que intentó hacer su agosto, como la crisis del papel de baño. No sé por qué la gente empezó a comprar papel de baño, lo estúpido. pues era la solución a todo. O sea, es que o sea, compraban de todo. Es más, no sé, o sea, la fila Costco o la fila para entrar a Walmart, por ejemplo, era también bastante larga, y justamente fomentaban a que aumentara el contagio de todas las personas que estaban ahí formadas, ¿no? Sí, escenas espectaculares de gente haciendo compras innecesarias, que no te dejaban entrar en una tienda más de tantas personas, que no te dejaban acudir a servicios más de tantas personas, pero en diferentes tipos de establecimientos se hacía de la vista gorda, sobre todo cuando era gobierno o en los aeropuertos. Era increíble que tuvieras que estar haciendo miles de controles de salud y dando hojitas, formatos, ya sea al principio a mano, luego en internet, y al último te terminaran encajonando con las mismas 200, 300 personas en los mismos 500 metros cuadrados de que un avión, o menos, ¿verdad? 300 metros cuadrados de un avión. Entonces, hubo cosas muy inconsistentes y cosas que nos afectaron mal, pero yo siento que también hubo cosas que nos cambiaron para bien. Y las cosas que nos cambiaron para bien fue gracias a la actualización y muchas cosas, que muchos dentistas que no aislaban por diferentes razones, por practicidad, por hueva, por desinterés, empezaron a interesarse más en ciertas técnicas. Por ejemplo, yo puedo comentar el aislado. Si no era por los miles de beneficios que te traen de hacer una cosa bajo aislamiento, ¿verdad? Era también para bajar la contaminación. No sé qué otra cosa tú viste que cambió para bien, güey. Bueno, acá se estuvo incentivando bastante la técnica TRA. O sea, es esa técnica que se ocupaba solamente en el servicio social, pues en esta época se empezó a utilizar bastante. En odontopediatría, la técnica de Hall, que es una manera, la verdad, que yo ya la conocí antes de la pandemia, ya la había utilizado un par de veces. No estaba del todo aceptada por algunas academias, pero gracias a la pandemia se le empezó a tomar relevancia, y es una técnica en la que sin desgastar puedes colocar la corona cero cromo. Entonces, para el niño está padrísimo. De hecho, los ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo demuestran mayor resultado, pero eran cosas que no habían tenido el interés suficiente hasta que llegó la pandemia. Entonces, esa fue una súper ventaja. Y fíjate, ya de todos los problemas de los que acabamos de mencionar en todo este tiempo, pues creo yo que la gran solución fue cuando ya estuvo la vacuna, se empezó a administrar aquí en México, y digo, estuvo muy había mucha discusión, ¿no? Entre los que sí se iban a vacunar, los que no. Yo la verdad no entiendo al 100% por qué no se iban a vacunar las personas. Yo entiendo que es miedo y todo, pero justamente lo que dicen, ¿no? O sea, no sé qué me vayan a poner, pero se está tomando ahí su Coca-Cola en los taquitos de la esquina, ¿no? Que sí, seguramente están con todos los permisos y todo. Pues no creo, ¿verdad? Y estas vacunas, pues, o sea, de laboratorios de lo más reconocidos, desafortunadamente sí con ensayos clínicos a corto tiempo, pero pues fue la manera en la que tuvieron que actuar, y creo que hoy en día sigue habiendo COVID, pero ya no es mortal, o ya por lo menos la tasa de mortalidad ha disminuido drásticamente. Yo siento que ahora sí, como decía el meme, ¿no?
No manches, señora, la vacuna tiene más estudios que usted. Póngasela, por favor. Bueno, sí. Yo creo que toda la gente que trabajamos en esto, toda la gente que está en el gremio odontológico, para nosotros fue muy evidente cómo cambió el número de pacientes, la seguridad de atender, cómo se fue normalizando toda nuestra vida una vez que empezaron estas campañas de vacunación. Comprendo que para otra gente que está en otros medios o que se dedica a una cosa completamente diferente, que no tenga nada que ver con la salud, sea invisible, no hubiera habido un cambio o fuera tan imperceptible que no sintieron que hubo un efecto, pero yo creo que nosotros, por lo menos así fue en mi caso, sí se sintió bastante la diferencia en cuando empezaron a vacunar. Hablando de eso, cuando empezaron las vacunas surgieron muchas polémicas y a nosotros como gremio odontológico nos mandaron a un segundo plano. Es una realidad que en este país nos mandaron a un segundo término. Obviamente la vacunación tenía que empezar por aquellas poblaciones que eran vulnerables, ¿verdad? Y por aquellos médicos, ¿verdad? En cuerpo de enfermería, cuerpo de traslado y todo lo que hacía funcionar, ¿verdad? A esta parte de lo que era la primera línea de defensa contra el COVID, las personas que estaban atendiendo a estas personas que estaban pasándola muy mal, ¿verdad? Era obvio que se tenía que empezar por ahí, pero cuando se fue después priorizando a otras personas que tenemos que ver con la salud, yo siento que a nosotros sí nos mandaron un poquito a la fregada, ¿verdad? Desde algunos sectores del gobierno. Hubo campañas en las cuales se le citó a colegios, se le citó a escuelas, se le citó a particulares, que se hizo súper rarísimo, ¿verdad? Y que te podías registrar con ellos para que te vacunaran, ¿verdad? Sí hubo oportunidad de que nos vacunaran, pero recuerdo también comentarios súper desafortunados y súper fuera del lugar de la persona esta que estaba a cargo de la subsecretaría de salud, en el que decía que los odontólogos no estábamos tan expuestos al virus y que tenía más derecho un repartidor que también está súper expuesto. Estoy diciendo que no, pero también como que un poquito de que se alejó un poquito de todo lo que significa lo clínico y lo quirúrgico y saber que nosotros estábamos muy expuestos. Yo no me sentí tan contento en esa época, no sé cómo te has sentido tú, güey. Digo, antes que nada estás tocando un tema crucial que, digo, ya sabes mi opinión con cómo se manejó en cuestión del gobierno toda esta pandemia. Siento que fue pues bastante complicado. No nos llevó, o sea, no solamente a los odontólogos, yo creo que a todos, o sea, no se tomaron las medidas ideales. O sea, para empezar, desde que se diagnosticaba como una, ¿cómo le llamaban? Neumonía típica, creo, para bajar los casos de COVID. O sea, curiosamente en el año del COVID aumentan en un 400% las neumonías atípicas. Pero bueno, no vamos a hablar en ese tema, no es nuestro punto. Sí, no vamos a politizar, pero sí hubo cositas. Pero lo mencionaste. Ajá, sí, lo mencionaste y bueno, me desahogo tantito. Pero sí, o sea, en cuestión de la vacuna, yo hasta eso no estoy tan en desacuerdo. O sea, sí siento que había prioridades. O sea, yo por ejemplo tengo dos primos que en ese tiempo estaban haciendo el internado, nosotros estábamos en el posgrado y sin duda alguna ninguno de ellos era primera línea de COVID. Sin embargo, ellos tenían que estar laborando en el hospital. No era si querían, no podían tomar las clases en línea como nosotros. Ellos tenían que estar laborando y obviamente les tocaba, no eran primera línea, pero les tocaban segunda o tercera línea de COVID. Entonces, sí estoy de acuerdo que por la poca oferta que había de la vacuna, nosotros nos pasaron un poquito más tarde, pero lo que sí estuvo cañones, o sea, tú y yo no tuvimos graduación, pero te puedo asegurar que cuando yo conseguí mi vacuna antes que mis padres, que mis hermanas, por ser odontólogo, fue casi así como wow, o sea, por lo menos, ¿no? Que sí, que fíjate que también teníamos que tocar eso de las graduaciones, ¿eh? No sé si tú tuviste, aparte de ti, alguien cercano que se haya quedado sin fiesta. No, pues nos afectó a todos. La verdad, yo no soy así como que muy apegado a la graduación y esas cosas. No soy como que sobre todo ya llega un punto en la vida en la que no es como que un sueño o algo tan importante. Yo considero más importante lo que aprendí y los contactos que hice y lo que viví, ¿verdad? Pero yo estoy amargado. Yo estoy amargado. Sí, eso te iba a decir. Sí, pero yo estoy amargado. Te iba a decir, ahora dilo sin llorar. Ahora dilo sin llorar. No, la verdad, o sea, no fue como que gran cosa. Sí me hacía ilusión que mis padres fueran
allá a la escuela y que me dieran mi papelito que no vale para nada, ¿verdad? Que lo que importante es el papelito que tienes, que empezaba ese horrible trámite que tuvimos que vivir en pandemia también, ¿verdad? Que es el proceso de titulación. Con viajes en pandemia, cruzando, bueno, en mi caso, cruzando el país con cubrebocas y total, no fue tan feo, pero comprendo que haya gente que sí le haya afectado y que como que sí se le haya roto poquito su corazón al no tener una graduación como tal. Y digo, también nosotros somos nuestra graduación afectada fue la graduación del posgrado, güey. Yo creo que sí me hubiera afectado o sí me hubiera sentido un poquito mal si hubiera sido mi graduación de la licenciatura. Y yo creo que a muchos chavos de la licenciatura se les jodió su fiesta, se les jodió su plan. Y pues yo creo que sí, algo que se han acordado toda la vida, ¿no? Fíjate que a mi hermana sí le pasó. O sea, sí. Ella y yo se supone que nos íbamos a graduar, yo de la maestría y ella de licenciatura el mismo año. Y de plano ella estaba hasta en el, ya sabes, en el comité de graduación. Ahora sí que estuvo en todas esas juntas, se quedaba hasta después de la escuela. O sea, le tocó todo lo feo de la graduación. Y todavía aparte le estuvieron posponiendo por 2 años. No, que ya se va a regularizar, entonces no sé qué. Pero de la nada pues ya fueron bajando los interesados, entonces se empezaron a pedir el reembolso, etcétera, etcétera. Se terminó cancelando, entonces pues sí, así fueron todos los eventos sociales. Y es que la vida continúa, ¿sabes cómo? La vida continuó después de la pandemia y muchas de las cosas pues ya que tú tenías planeado pues, siguieron adelante. Se podía, no se podía, entre las graduaciones, recapitulando un poquito, por eso te contaba yo de que, por ejemplo, nuestra generación que empezó sabiendo y comprendiendo que esta cosa iba a durar 2 años y medio, 3 años, lo que iba a durar, y cuando te dicen quédate un año más, pues a lo mejor tú ya no estás preparado, y hay que decirlo, ni económicamente, ni tampoco con otros planes que chocaban en tu vida, ¿sabes? Como no es lo mismo estar en la escuela que ya estar unos meses después sin ¿cómo se dice? Sin beca, por ejemplo, que es algo importante, ¿verdad? Sin el apoyo de tu CONACYT, o también con tus padres o con esa persona que te estaba dando apoyo ya un poquito más cansada, ¿sabes cómo? Y muchos dirían, pues ahórrala, pues no estabas ni en la escuela, ¿por qué gastaste eso? Pues estamos diciendo que fue una época difícil económicamente para todos y a veces había que echar mano también de eso, entonces estuvo difícil, ¿no? No sé qué dices. Sí, totalmente. Sí, no, totalmente. Sí, o sea, de hecho sí. O sea, las grabaciones fueron un problema mínimo. Sí era más emocional. Pero sí. Y bueno, pues al final no sé cuál fue tu vuelta a la realidad. Sí. ¿Cuándo dijiste? O sea, pero ¿en qué momento tú dijiste ya? Voy a regresar, ya está dicho esto. O sea, a lo mejor nuevos protocolos, nueva forma, pero ¿en qué momento tú dijiste, esto ya pasó, Pedro ya está acostumbrado? Yo creo que todo se empezó a normalizar y yo creo que para todos fue así después de la vacunación, por esa época ya fue como que un poquito más normal. Desgraciadamente para muchas familias, pues esto no fue nada más una anécdota, es como realmente hubo pérdidas muy dramáticas, güey. En el caso perdimos familia, no de la familia, pero sí se perdió algunas personas que definitivamente no les tocaba. Es como, o sea, eran personas que estaban, si no jóvenes, pero no era una época como, no estaban en una edad como para irse, y a todos nos cambió de cierta manera. Y aquellas personas que se fueron, ya sea por no sea por COVID, pues también, no sé si tú tuviste la experiencia, yo también tuve una experiencia y mala, ojalá no la hayas tenido, repito, pero por ejemplo, el fallecimiento de un familiar o algo así, ni siquiera podía haber velorios, ni siquiera podía haber un funeral en forma, yo creo que esas son las cosas más desgarradoras que, por ejemplo, para algunos de nosotros sí nos afectó, y por eso te digo que no es por menospreciar, pero las graduaciones y esas cosas pasaban a un segundo término. Realmente el no poderte despedir de esas personas y esas personas que perdieron a alguien cercano, les mandamos un saludo y un abrazo, pero yo estoy completamente seguro que se van a acordar y que la pandemia pues nos mortificó de una manera que no vamos a poder olvidar, ¿verdad? Entonces yo creo que después de tu pregunta, disculpa, regresamos ya después de la vacunación, después de que se estabilizó todo un poquito, y
no bajar la guardia, ¿sabes cómo? Yo creo que antes de llegar ahí, yo creo que nos estamos olvidando algo importante, de cómo contrarrestamos las cosas. Quiero recapitular a esa época, que no nos vamos a quedar sin mencionarla, a los webinars eternos. ¿Cómo te fue en esa época de webinars eternos? Mira, la verdad es que ya venía yo acostumbrado un poquito. Aquí en México tenemos un buen portal, se llama Portal Odontólogos, y no recuerdo si es cada 2 semanas o cada mes. Están ofreciendo un webinar. Yo ya venía tomando por parte de ellos alguno. Creo que recuerdo que Colgate también empezó a dar varias invitaciones a sus webinars personales. Entonces, de hecho estuve tomando esos, y lo que sí fue, empecé a tomar cursos, pero no odontológicos. Aproveché mucho, recordarás que te mencionaba mucho de esta plataforma doméstica, y más bien estaba como interesado en aprender cosas de edición de imágenes, de video, justamente por todo este tipo de proyectos que hoy en día estamos logrando hacer. Como que desde la pandemia ya algo me decía a mí que íbamos a necesitarlo. Entonces, como tal, yo no tomé webinars ni cursos odontológicos, más que, como te platico, los que se pudieron dar. También hubo 2 congresos que los tuve que tomar por esta vía, porque todavía no había la manera de que se pudiera tomarlos presencial, pero no. ¿Tú sí tomaste muchos webinars de esta manera? Sí, la verdad, pues yo lo viví un poco diferente. Yo creo que sí me tocó estar en varios congresos de manera digital, ¿verdad? Algunos importantes, otros que teníamos que estar y que desgraciadamente no pudimos estar de manera presencial, y cambió un poquito la dinámica. También hubo una época en la que doctores, que te digo, de gran recorrido, hicieron bastante buen trabajo y tenían pláticas diarias, y a veces que se me juntaba una plática, por ejemplo, que el doctor Miguel Ortiz empezaba a hacer directos en Instagram con personalidades súper interesantes, pero a la vez estaba transmitiendo otro señor, Lincoln Vicious, estaba transmitiendo otra gente, y ya sentías como que la abrumación de no poder hacer cosas, empezabas a grabarlas. Todavía tengo un disco duro lleno de pláticas medio raras. Yo creo que cambió para bien también. Bueno, antes mencionar eso de que surgió el interés de muchos, ¿no? Por ejemplo, de ese tiempo que estuvimos sin hacer nada, alguna gente la pasó viendo Netflix, ¿verdad? Pero otra gente empezó a estudiar otro tipo de cosas, ¿verdad? Como dices, de imagen, de edición, de publicidad, de hacer tu página web. Y creo que son cosas de tu página de Instagram, que son cosas de la pandemia, que fue para bien, ¿no? Que fue para bien que nos empezamos a interesar algunos otros. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi página de Instagram, que no voy a mencionar aquí para no hacer publicidad de Okis, nació con la pandemia. Y yo creo que también este proyecto no hubiera existido sin la pandemia, ¿verdad? Todos esos conocimientos y toda esa información que empezamos a juntar en ese tiempo, y en modernizarnos o en atender a otras cuestiones, yo creo que dan como resultado, por ejemplo, este tipo de proyectos, ¿no? Espero que mucha gente haya hecho algo parecido a nosotros. Entonces, también creo que para bien cambió bastante la educación y cambió bastantes trabajos. Y bien, nuestro trabajo como odontólogos o como gente que está en esta industria no cambió para... ¿Cómo se dice? No cambió como para que podamos trabajar en casa, para hacer home office. Definitivamente es algo imposible en nuestro caso, pero sí cambió como para que ciertas clases o ciertos congresos o ciertos cursos, pues ya te das cuenta que no son necesariamente ir a tomarlos presenciales. Yo creo que abrió también todo un campo en negocios de cursos y de ¿cómo se dice? De tutoriales siquiera. Todo un nuevo medio de negocios para gente que empezó a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes cómo? No sé si me puedo explicar. Entonces, Sí, a mí a cada rato me aparece en Facebook publicidad, sobre todo, no sé si sea tu caso, pero de cursos de brasileños, no sé por qué, pero a cada ratito que técnicas de ortopedia funcional, técnicas de alineadores, o sea, todo eso, pero de brasileños. O sea, ahí en Brasil se ve que esto despegó cañoncísimo.
Sí, con todo lo malo y lo bueno que es eso, ¿verdad? Habrá cursos que son chafísimas y gente que está definitivamente no está preparada para, para aportar algo, ¿verdad? Que lo hay, desgraciadamente así es, pero también yo creo que hay cursos de gente súper valiosa y cosas súper valiosas, inclusive diplomados en línea que son mejores que diplomados presenciales. Y entonces yo creo que a todos aquellos que sentimos que nos faltó algo, que perdimos algo, sobre todo en este medio, actualmente también como consecuencia de ello tenemos bastantes formas de suplirlo, ¿verdad? Ahora sí que el que no quiere es porque, el que no lo hace es porque no quiere. Siempre y cuando sabiendo limpiar el frijol, ¿verdad? Sabiendo escoger que está chido, que no está tan chido. Sí, claro, claro. ¿Tú qué onda? ¿Qué más viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste esa vuelta a la realidad? Bueno, totalmente de acuerdo que la vacuna ayudó bastante. Yo también recuerdo que también ya muchas personas, a pesar de no estar vacunadas, no estaban siendo tan contagiosas o que la llegaban a brincar. O sea, también recuerda que nos tocaron cierto cambio de cepas a cada ratito y ya llegó un momento en el que ya vacunado decíamos, bueno, ahí viene la nueva, pero también venía un poquito más o menos virulenta, con menos toxinas, no, la verdad no sé, pero no venía tan dañina. Tenía unos como 3 papás o entre papás y mamás que sus hijos eran mis pacientes y los papás eran enfermeros y eran enfermeros de los hospitales COVID de aquí de Puebla. Entonces con ellos siempre los tenía que ver una vez al mes, una vez cada 2 meses, y con ellos iba sensando qué tan complicada estaba la ola de ese momento, o si era un periodo que no era de gran complicación. Y ellos mismos me decían, no, fíjense que desde las vacunas, que creo que a nosotros nos la empezaron a poner, bueno, acá en Puebla se empezó a poner desde enero del 2020, pero obviamente eso eran los médicos. A mí creo que me tocó mi primer dosis, creo que por abril. Entonces, más o menos como por abril, aquí en Puebla ya empezó a bajar bastante y ya que nos dijeron eso, creo que fue lo que llegó a estabilizar. ¿Qué otras cositas? La verdad que acá sí se vivió un tema bastante complicado porque en cuestiones de restricciones a cada ratito pedían disminuir o cerrar los locales con casi que con toque de queda. De hecho, hoy en día volvieron a poner el cubrebocas desde hace como 2 meses y hasta la fecha no lo han suspendido. Que de por sí traemos una bronca desde hace un mes que falleció el gobernador, entonces todavía no hay nuevas instrucciones de la nueva gobernadora que tenemos. Esperemos que pronto ya lo puedan suspender, porque a final de cuentas, o sea, sí tienes razón, los dentistas estamos acostumbrados, pero ya también ir a la plaza, ir al cine sobre todo, ya con cubrebocas, en teoría ya pues si no el 80, el 90%, o sea, tendríamos que estar vacunados. Y no sé, yo espero que pronto sí ya lo quiten. Bueno, tú ahí en Chihuahua me imagino no tienes esta restricción, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que pues queremos pensar que el país es muy grande y sí lo es y todas esas cosas, pero realmente gracias a la globalización y a las vías de comunicación sufrimos de los mismos males casi en todo el país. Y no es una semana antes, es una semana después. Entonces, pues yo invito a la gente a no bajar la guardia. Sí es cansado ir a la plaza con cubrebocas y todo eso, pero pues hay épocas en las que lo vamos a tener que hacer para que lo vamos a dejar de usar. Y yo creo que hay varias cositas que se van a quedar para siempre con nosotros. Por ejemplo, antes era muy vistoso ver en las películas a los asiáticos, a japoneses, chinos, que cuando se sentían resfriados o estaban mal se ponían cubrebocas. Y a nosotros nos hacía súper rara una raza con cubrebocas en el transporte público o algo así. Qué raros son allá. Y ahora creo que ya eso ya se globalizó. Se globalizó mucho tipo de esas costumbres, como el hecho de usar cubrebocas cuando estás mal, que yo lo veo súper bien. Muchas casas ya no te dejan, pues, tú también, que no te dejan meterte con zapatos adentro de las casas, que se pasa súper bien. Yo creo que la pandemia cambió bastante. Oye, y si se te hace súper bien, ¿por qué
¿por qué en mi casa todavía no te acostumbras a quitarte los zapatos? Porque se me olvida, güey. Cuando a veces me olvida los zapatos, güey. Híjole. Pero me los quito, güey. Me los quito al final. A veces. Pero está chido. De ese tipo de costumbres me imagino que son cosas que ya se quedaron para siempre, ¿verdad? Era como antes de sucesos que no vamos a mencionar aquí, pero por ejemplo, cuando ibas a un aeropuerto, la gente dice que ir a un aeropuerto antes del año 2001 era una cosa súper diferente, era casi como subirte al camión. Y ahorita los filtros de seguridad de los aeropuertos es una cosa súper bien, ¿verdad? Que yo digo que está súper bien, pero sí es una cosa súper impresionante. Y yo creo que ya cambió para todos esta forma, por lo menos por los próximos, ¿qué serán? 10 años. Yo creo que ya cambió bastante cómo vemos el mundo y cambió bastante cositas que ahorita aún podemos percibir, pero yo creo que en un futuro ya ni siquiera nos lo vamos a preguntar. ¿Sabes cómo? Sí, para las nuevas generaciones ya veremos qué van pensando. O sea, yo de entrada te puedo decir, mis hijos normalizan completamente el uso de cubrebocas, normalizan que no hay tanta vida, o sea, que la vida en la casa es más de lo que tienes que estar saliendo, a lo mejor como a nosotros nos tocó de poder estar saliendo a parques, a plazas de manera constante, ¿no? Es algo que ya se está regularizando cada vez más, pero por lo menos a mis hijos sí les tocó esta cuestión del cubrebocas y que ellos mismos decían, vamos a salir, ni siquiera sabían decir bien cubrebocas, pero lo pedían. Sí, súper rarito, sobre todo. Y luego la cantidad de niños que nació, cabrón, en la pandemia. Como tu hijo, el menor. Sí. Hubo muchos decesos, pero hubo bastantes nacimientos, ¿verdad? Como que andaba medio aburrido en todo el mundo, ¿no? Sí. Te puedo decir que yo en cuestión de pacientes tengo varios de 2020, 2021 y que los mismos papás te dicen, son por culpa de la pandemia. Así como si la pandemia los orillara. No te creas, se comprende. Ya sé, no había muchas producciones en Netflix todavía en esa época. Como para ver. Sí, no. No, pues está bien. Sí, por ejemplo, pues un niño chiquito de esa edad, yo lo veo en el caso de tu muchacho, pues tanto tiempo, sus primeros meses encerrados. Yo me acuerdo que cuando fui allá a tu casa a verlo, se quedaba otra persona nueva. Como que estaban limitados a su familia, ¿verdad? Sí. Es algo muy distinto, o sea, pensándolo así. De hecho, por ejemplo, mi nene más grande justamente le tocaba entrar al kinder cuando inició la pandemia y ahí sí fue, o sea, socialmente sus habilidades sociales no fueron tan buenas como lo que hubiera sido si hubiera empezado con el kinder a esa edad. Y no, hombre, a todos nos friqueó. Y así como nos friqueó a nosotros como ontólogos, pues imagínate a los muchachos que estaban en la prepa y no tuvieron prepa. A la gente que estuvo en la secundaria y no tuvo secundaria. A los niños que estaban en la primaria y los niños que nacieron. Entonces, pues a todos nos afectó, ¿no? Yo creo que sería todo por hoy, Gustavo. ¿Qué opinas? Sí. Sí, no. O sea, la verdad es que es un tema que tendríamos para hablar, yo creo que hasta 3 días, pero bueno, también creo que lo hemos vivido de una manera muy parecida a todos. Yo creo que si quieren que a lo mejor en algún otro episodio comentemos algo más, nos lo pueden comentar ahí en la sección y sin problema podemos retomar algún especial, a lo mejor más cortito, tocar ciertos temas importantes, pero creo que abordamos ya lo más impactante de esta pandemia, ¿no? Sobre todo de la pandemia siendo odontólogo. Sí, creo que fue un cambiazo en cómo nos afecta a todos. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Odontocompas y nos vemos la siguiente semana con un tema súper interesante nuevo. Esperamos sus comentarios, ¿verdad? Y su retroalimentación en todas nuestras redes, ya sea en YouTube o aquí en Facebook o en Instagram. Que nos platiquen qué tema les gustaría que tratáramos y también pues volverlos a invitar a que nos platiquen cómo les fue a ustedes con la pandemia y la pospandemia y todo ese show. Les mandamos un abrazo muy fuerte y esto sería todo por hoy. Hasta luego. Bye. Estén muy bien, hasta luego, bye.